Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy contaremos con una sesión muy especial que se titula Género y Poblaciones Vulnerables. Y estará a cargo de Raúl Enrique, quien es profesor investigador independiente y creador del proceso de rehabilitación y orientación profesional vocacional, con una experiencia profesional de más de 20 años en el sector de los recursos humanos, en formación, selección, gestión y asesoramiento, y es miembro del proyecto internacional Boesio. Y para el programa universitario de bioética es un honor contar con la presencia de Raúl Enrique. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde la isla de Gran Canaria, al otro lado del Océano Atlántico, de donde se encuentran ustedes. Muchas gracias, antes que nada, a Ángel, al proyecto de bioética y al personal que nos está, pues bueno, echando una mano en la retransmisión. Ángel ha dicho algunas cosillas acerca de qué es lo que he hecho, una breve presentación. Gracias, Ángel, también por la presentación. Quería hacerles, bueno, a veces cuando me dicen cómo te presento, cómo quieres que te presenten, pues bueno, suelo decir que soy bastante impresentable, pero no con la connotación de mala persona, sino de que he hecho tantas cosas que al final es como encapsular en una frase, en un pequeño párrafo, algo que hemos hecho, ¿no? Entonces, dedicándome a lo que me dedico, que ya les iremos comentando un poquito qué es, les vengo a hablar, voy a dar la definición de orientación profesional, un poco pues exponiendo qué es lo que he hecho en mi vida, que no ha sido ni más ni menos que orientarme profesionalmente, autoorientarme vocacionalmente y después profesionalmente. Y en todo ese recorrido, pues han surgido cosas muy bonitas. Voy a hablarles un poco de cómo ha sido el paso por diferentes proyectos que he podido llevar a cabo, cómo esos proyectos que he estado llevando a cabo me han ido modificando y nunca acababa en el mismo sitio en el que lo había comenzado. O sea, ya incluso antes de finalizar ese proyecto, pues ya sucedía algo en mí que hacía que buscase el siguiente paso. Entonces, voy a hablarles desde una perspectiva social, desde una perspectiva de la intervención social con personas. Vamos a concretar un poquito más adelante qué tipo de personas son con las que he estado trabajando y que quiero compartir con ustedes. La intervención social, desde el punto de vista, primero, laboral, que es de donde vengo, de la experiencia de los recursos humanos, de la gestión de recursos humanos, trabajando con las empresas, trabajadores, trabajadoras, y sobre todo lo que es la seguridad y la salud en el ámbito laboral. Ahí fue donde empecé mi etapa profesional y también mi etapa formativa, y cómo desde ahí, boom, salté fuera de la empresa. Salté fuera de la empresa allá donde había personas que realmente yo veía que necesitaban más de lo que yo podría ofrecerles, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, aunque verán aquí orientador profesional, sí quiero, como les decía, hablarles vamos a concretar un poco contando la historia. Ángel me ha invitado para que hable de género y de esas poblaciones vulnerables, ¿no? Un poco el título. Género femenino, porque todos estos años, los últimos 8 años en los que he estado trabajando de forma independiente, haciendo calle, mucha calle, bajando mucho barranco y subiendo mucho barranco con mi coche, pues bueno, decidí que las personas que más necesitaban en estos momentos en las Islas Canarias, en concreto en Gran Canaria, las personas que más necesitaban de mi ayuda, por decirlo así, eran las mujeres rurales. Mujeres rurales con una triple discriminación: por ser mujer, por ser rural,
porque no es lo mismo ser una mujer de un entorno, en una ciudad, que ser una mujer en un entorno rural. Y la tercera discriminación, que sería como trabajadora, porque en el entorno rural es un poco más difícil encontrar una profesión, hay poca variedad profesional y que muchas veces no estás dentro de la legalidad en el sistema laboral, por decirlo así, como en una ciudad que te puede contratar una empresa y trabajar, ¿no? Entonces observaba esa triple discriminación: mujer, mujer rural y mujer trabajadora. Trabajaban, por supuesto, trabajan de sol a sol, incluso más allá que cuando se oculta el sol hasta la madrugada, y no eran retribuidas por ello, ¿no? Entonces fue un poco ese tránsito, ese recorrido. Cuando llego a la isla de Gran Canaria, pues empiezo a ver que son esas personas las que realmente necesitan más ayuda, y que yo veía que tenía con ellas cierta experiencia, cierta afinidad, porque es muy importante también saber que cuando uno se va a dedicar a la intervención social, al mejorar un contexto, mejorar la situación de unas personas, pues tienes que contar con que ya conectas o que tienes las capacidades para conectar con ese colectivo, con esas personas, ¿no? Entonces, aquí unimos, pues, de lo que les voy a hablar. Vamos a contextualizar todo este viaje del que les voy a hablar en género femenino y poblaciones vulnerables, mujeres en entornos vulnerables. Vamos a hablar de mujeres que están en centros penitenciarios, cárceles. Vamos a hablar de mujeres que están en situación de prostitución. Vamos a hablar de mujeres que sufren violencia de género por parte de sus parejas. Vamos a hablar de mujeres que sufren desempleo, un desempleo, que no encuentran trabajo por muchos años que lo llevan intentando. Eso es un poco la trayectoria que, pues bueno, que me ha traído hasta aquí hoy. He estado trabajando con ellas en diferentes momentos de la vida, como les comentaba. Un proyecto me dejaba en otro lugar. Empezaba trabajando con mujeres rurales y terminaba dejándome a lo mejor con mujeres en situación de desempleo. Ese trabajo con mujeres en situación de desempleo de 2, 3 años me llevaba a trabajar con mujeres que estaban en situación de prostitución. Al final, el trabajar con mujeres que estaban en desempleo, en situación de prostitución, me llevaba a trabajar con mujeres que estaban en centros penitenciarios. Y así, pues bueno, se ha hecho poco a poco el viaje, como les comentaba al principio. Vamos a adelantarnos con diferentes aspectos de los que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a estar trabajando, hablando, pues con todos estos términos que más o menos nos suenan, porque son temas de actualidad, son temas de necesidad hoy en día. Por un lado, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre personas, ¿no? Vamos a ver qué aspectos, aunque transversalmente es el colectivo con el que he estado trabajando, con mujeres, un colectivo que requiere de corregir esa situación de desigualdad que hay con los hombres. Contextualizo, en mujeres es la experiencia que más tengo, ¿no? Vamos a estar trabajando el concepto, o vamos a estar hablando del concepto trabajo. Concepto trabajo, bueno, lo traigo un poco de mi última experiencia profesional, que me dedico a ayudar a personas a que encuentren su vocación, a que encuentren la profesión y finalmente que encuentren un trabajo con el que dar sentido o ayudar o crear mayor sentido a sus vidas, ¿no? Vamos a estar hablando de la educación, de proyectos de inserción educativa. Esto es como la parte más transversal o que está en medio, una piedra angular, porque sin educación pues es difícil promover la igualdad. Sin educación es complicado acceder a trabajos que me permitan subsistir, que me permitan desarrollar esta vocación que yo tengo innata, que me permitan desarrollarme profesionalmente y encontrar un trabajo, una empresa, o montar mi propia empresa, crear mi propio negocio, ¿no? También vamos a estar trabajando como fin la inserción social. Como ven, todo esto contribuye a una inserción social. El trabajar la igualdad es inclusivo, integra a las personas en una sociedad. El trabajo integra a las personas en una sociedad. La educación integra, ayuda a integrar a las personas en una sociedad. Y por último,
aquellas personas que van haciendo todo este recorrido y que logran esa inserción social, se les prepara un poco de los que les voy a hablar casi al final de la ponencia, del liderazgo, de un liderazgo muy especial, de un liderazgo que personas que han salido o que han estado excluidas o que han estado apartadas de la sociedad, que la sociedad les ha apartado, la socioeconomía, pues bueno, cómo estas personas han vuelto a la sociedad para empezar a liderarlas. Porque es posible. Y porque haciéndolo con método, haciéndolo con devoción, pues es posible ayudar a otras personas a este proceso a que inicien o reinicien o incluso sean conscientes de ese liderazgo que todos y todas tenemos, más allá de que pertenezcamos o no a una organización formal, ¿no? Entonces, esta parte última a la que vamos a tratar, pues vamos a ver cómo una persona puede, después de la inserción social, comenzar o tomar conciencia o ser consciente de que es capaz de liderar, ¿no? En casa, en la comunidad, en la empresa y, ¿por qué no? Ojalá alguna de las alumnas con las que he trabajado, algún país. Vamos allá. Vamos allá. Conceptos. Conceptos un poco de dónde vengo, pero son también conceptos que vienen a poner un poco qué es lo que hacemos en la inserción sociolaboral, sociolaboral a través del trabajo. Vemos que, o hemos visto que una de las principales herramientas que tenemos a las personas que nos dedicamos a la intervención social es el trabajo. Sin trabajo es complicado lograr esa conexión, esa inserción social, y ya voy a unir no solo la parte de inserción social, sino también la de liderazgo, porque creo que toda persona tiene la responsabilidad consigo misma para estar insertadas en alguna sociedad, pero para trabajar, para dejar un mundo mejor, una sociedad mejor. Por lo tanto, ese liderazgo es como otra obligación. Tenemos la obligación de trabajar, perfecto, para sustentarnos, sustentar nuestra propia familia, pero también tenemos otra parte de responsabilidad social, que es la de inspirar a otras personas a que sigan sus caminos, pero que dejen entre todos y entre todas un mundo mejor, una sociedad mejor. ¿Cómo comienza este proceso de inserción sociolaboral? Bueno, este ha sido mi trabajo que he descubierto después de muchos años. Después de muchos años haciendo poquitas cosas, me llamaba la atención que yo estaba trabajando de algún modo, ahora les explicaré el modo en el que lo hacía, la orientación vocacional. En algunos países, orientación vocacional y orientación profesional suele solaparse, suele ser lo mismo. Yo la he diferenciado porque para mí la orientación vocacional tiene que ver con esa inclinación natural, con la parte más personal del ser, por decirlo así, ¿no? Tiene que ver más con ese proceso místico de escucharse cada persona, de analizarse, de analizar su historia y qué es lo que quiere hacer el resto de sus vidas, ¿no? Pocas veces nos preguntamos qué queremos hacer o qué es lo que nos gusta en la vida. Y sobre todo, unirlo a un trabajo es casi ya imposible, porque si a todos nos dicen a qué nos gustaría dedicarnos o qué te gustaría hacer en la vida, pues muchos dirían, o muchas dirían, viajar, cosas muy placerosas, ¿no? Como dirían en Brasil. Sin embargo, la vocación es el primer punto de partida que todo ser ser social, debe empezar a indagar. ¿Por qué? Porque hay muchas cositas dentro de cada persona que nos van a dar señales acerca de en qué lugar queremos estar, en qué lugar queremos estar y en qué lugar encontramos sentido haciendo lo que queramos hacer, ¿no? Por eso es muy importante este aspecto vocacional en las vidas. Muchas de las personas que me están escuchando y viendo estarán en la etapa educativa. Esto es ideal, cuanto antes conocerlo mejor. ¿Por qué? Porque va a aliviarnos, porque va a hacer que no demos pasos en falso, que no nos demos tropezones por la vida, no tantos tropezones por la vida. No se trata de ni asegurarles de que el encontrar la vocación va a evitar cualquier golpe en la vida, para nada.
pero iremos por cierto camino. Habrán desviaciones, pero siempre hacia dónde regresar, ¿no? Y para las personas que ya tienen su propia profesión, pues bueno, también decirles que la persona cambia, el yo cambia, y por lo tanto estar toda la vida en una profesión y haciendo las mismas tareas, ya verán que se resquebraja un poco la coherencia personal, social, como que empieza a tener cierto movimiento, ¿no? Cierta inquietud, y luego a lo mejor decimos la crisis de los 40, la crisis de los 50. Bueno, pues es cuando ya la persona ha evolucionado tanto y tú sigues haciendo lo mismo, las mismas operaciones, ahí surge algo, ese alma quiere salir de algún modo, ¿no? Por eso, orientación vocacional, primera parte del proceso. Pero incluso, primera parte del proceso cuando estamos trabajando con mujeres en especial riesgo de vulnerabilidad o mujeres en exclusión social o en entornos desfavorecidos. ¿Por qué? Porque creo que en esos momentos en los que una está tan abajo, necesita muchas veces empezar de cero. Y la posibilidad de empezar de cero haciendo lo que realmente una quiere. Porque empezar de cero, haciendo lo que siempre han dicho que tengo que hacer, es como volver a cometer el mismo error. Es como repetir la historia. Por lo tanto, esta ha sido una de las primeras partes en las que he descubierto que había movimiento, dando u ofreciendo orientación vocacional, pero más allá del orientada al trabajo, para que se encuentren a sí mismas. Ya les decía que la orientación vocacional nace de la persona, del ser, de la individualidad. Y cuando una persona está en entornos de pobreza, exclusión social, al final es todo lo que las demás personas quieren que sea, pero no lo que ella misma quiere ser. Entonces, este proceso, además de ayudarles a encontrar la vocación, primero las prepara para encontrarse a sí mismas. Este es el primer paso de la orientación profesional, encontrarse cada persona a sí misma. Y a partir de ahí, indagar por dónde quieres desarrollarte, ¿no? Y cuando ya encontramos la vocación, entonces vamos a dar un paso más, que es la profesión, no el trabajo, la profesión. Trabajos hay muchos, profesiones hay menos, vocación hay una. Por lo tanto, vamos de lo particular, de lo personal, a aquellas profesiones, aquellas áreas profesionales donde una persona se puede desarrollar, ¿no? El área de la salud, por ejemplo, es un sector profesional, es una profesión. Dentro del área de la salud, dentro de la profesión de la salud, alguien puede estudiar medicina y ser médico o médica, pueden trabajar la enfermería, pueden trabajar en muchos trabajos, en muchas empresas, para muchos colectivos diferentes. Pero la profesión tiene que ver con el sector, con el área, ¿no? La salud, el arte, el conocimiento. Ahí sería la segunda parte. Este es el proceso que he estado llevando a cabo con las mujeres, todos los colectivos de mujeres que que les nombré al principio. Mujeres rurales, mujeres que estaban en el campo, pues ordeñando a sus vacas, a sus ovejitas, a sus cabras y elaborando quesos. Pero no era su vocación, era un trabajo que les venía de generaciones y generaciones y generaciones. Porque por lo menos en la tierra en la que vivo, en Gran Canaria, la mujer elaboraba el queso, pero el hombre cuidaba a los animales. Y era como una división que estaba establecida. Entonces empezamos a trabajar con esas mujeres desde cero, pero no para repetir la historia, salvo que ellas lo quisiesen. Porque muchas veces encontrando o buscando en la vocación, una se daba cuenta que lo que realmente quería era elaborar quesos. Pero pasaba algo diferente. Ya no elaboraba quesos porque se lo mandaba una tradición o unos valores o una cultura. No, no. Ya elaboraba quesos porque a través de esa elaboración de quesos, a través de esa profesión, se sentía o encontraba realización, sentido a su vida. Y los quesos de esa persona o de esa mujer eran totalmente diferentes al del resto, porque se desarrollaba profesionalmente. No hacía quesos, se desarrollaba profesionalmente a través de la elaboración de quesos. Esto es lo que nos pasa a las personas que
hacemos cierta indagación personal, lo encajamos en una profesión a la que dedicarnos y finalmente a trabajar, a conseguir dinero para seguir siendo mejores y encontrar cada vez mayor sentido a lo que hacemos, ¿no? Esto es un poco el proceso con el que rescatamos a las personas o ayudamos a salir a las mujeres de ese entorno deprimido, de ese entorno de exclusión. Recuerden que una de las principales herramientas o de los mecanismos para salir es tener un trabajo, pero antes hay que prepararnos. Hay que preparar a la persona para que encuentre su vocación y dentro de ese proceso una profesión. Y finalmente un trabajo, ya sea en una empresa o incluso a través del propio emprendimiento, de su propia empresa, por decirlo así. Voy a entrar ahora en procesos de inserción educativa. La orientación vocacional, la orientación profesional, la mayoría de los procesos de inserción, de intervención social, son procesos educativos. La educación es una herramienta que podemos tener muy a mano para la intervención social. De lo que se trata es de cambiar conductas, mejorar conductas, ofrecerles nuevas conductas de comportamiento a esas personas con una utilidad. Y aquí podemos echar mano, pues, de diferentes metodologías educativas. La mayoría de los proyectos en los que yo he estado trabajando, de los que les estoy contando, son sesiones formativas como muy prácticas, sesiones formativas muy experienciales. En la mayoría de los proyectos, cuando empezábamos, las mujeres lo primero que nos decían era que qué bueno volver a la escuela, sentirse que habían vuelto al sector educativo, al entorno educativo. Muchas de ellas ni siquiera pudieron continuar sus estudios. La mayoría ni siquiera pudieron iniciar sus estudios porque tuvieron que trabajar, cuidar a otras personas. Por lo tanto, la inserción educativa, los procesos educativos, las metodologías que tienen que ver con la educación, son procesos que refuerzan mucho y ayudan mucho a la intervención social. Porque, ya les digo, es muy motivador verse dentro de una escuela, volver a la escuela donde perdiste la oportunidad de estar por vicisitudes de la vida. Se casaron, tuvieron familia y desapareció la escuela formal, apareció la escuela de la vida, más dura incluso, pero salieron de esa escuela, de ese entorno educativo. Por lo tanto, en todos los procesos de inserción social, el aspecto educativo es una buena vía para actuar, la formación, y después dentro de la formación, pues todos conocemos y todas conocemos metodologías educativas muy, muy diversas. Aquí les comento, bueno, pues una metodología que uso dentro de los proyectos, dentro de las acciones que llevo a cabo, que es la filosofía para niños. Niños, porque así es la denominación de la práctica, pero es con niños y niñas. Entonces, la filosofía para niños, pues bueno, es una buena herramienta que favorece el diálogo, el encuentro, la co-creación. Muy importante estos aspectos, ¿por qué? Porque cuando uno se siente o ha sido excluido socialmente, hay que trabajar ese entrenamiento social, hay que trabajar el volver a la sociedad. También como práctica terapéutica, el hecho de que te vean, de que estés con otras personas, creando diálogo, que otras personas te reconozcan, hacen que tú te reconozcas, ¿no? Un poco trayéndolo del teatro del oprimido de Paulo Freire, el hecho de reconocernos en grupo, ¿no? Por eso la práctica de la filosofía para niños es muy de diálogos, establecer esas comunidades de investigación, donde crecemos personalmente, porque ese proceso de recomposición de la persona pues ocurre a nivel interno, a nivel de diálogo interno, ese diálogo que solo escucha la persona en sí, pero es que también estás escuchando a otras personas. Y ese aprendizaje se produce, como dirían, peer-to-peer, de alumnado a alumnado, pero es que también
tiene otra fase más terapéutica, que es que te reconocen, te ves persona a través de que otras personas te ven, ¿no? Por eso los proyectos que llevo a cabo siempre tienen una connotación educativa. Efecto motivador, sentirse dentro de una aula, sentirse que vuelven al sistema educativo. Recuerden que han sido estas personas, las mujeres rurales, situación de prostitución, liberadas de prisión o incluso en prisión. Ahora hablaremos de qué es lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios. La motivación que supone el sentirse dentro o la vuelta a la escuela. El propio entorno colaborativo que ocurre en las sesiones formativas, son en grupo. También hablarles que en este caso la filosofía para niños no es tan teórica, es mucho más una práctica más que la teoría, ¿no? Busca crear ese espacio, crear ese entorno donde se encuentren las personas que sienten, piensan y actúan, ¿no? Un poco eso es lo que se genera. Huimos en la mayoría de los proyectos de la parte teórica. Podría incluirse, por supuesto. Cuando digo huir no quiero decir salir corriendo, huyendo de tener que leer, de tener que escribir, porque se practica también, pero no es el fin, es el medio, puede ser uno de los medios. Hay alumnas que terminan, pues lo expresan con dibujos, alumnas que lo expresan con poesías, con canciones, la expresión más renacentista del ser, ¿no? Eso es el entorno educativo que quería traerlo. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi práctica ha dado bastante resultado. Crear procesos de inserción educativa. Como vieron al principio, voy a dar un poco para atrás, al final estamos hablando de educación. La educación es parte del proceso de inserción. No solo para la obtención de un título, sino para como parte metodológica del gran proceso de lo que es la inserción social o la intervención en colectivos que están o poblaciones vulnerables, ¿no? Vamos a dar otro saltito. Vamos a dar otro salto al proyecto Boesio, del que Ángel en otras ocasiones nos han invitado también como compañero del proyecto Boesio, donde trabajamos otra fórmula de intervención con poblaciones vulnerables. En mi caso, pues bueno, aceptaron mi candidatura para formar parte del equipo, pues para trabajar en concreto en Gran Canaria con mujeres que estaban recluidas en centros penitenciarios. Este viaje pues me lleva del mundo rural, de donde empezaba a trabajar con mujeres en el mundo rural, pues me lleva a otro tipo de cárcel, a otro tipo de sistema opresor en el medio rural, en el campo. El sistema opresor era uno. Más que sistema opresor, vamos a hablar de que las oprimidas siempre eran las mismas. En el medio rural, las oprimidas, las más oprimidas eran las mujeres, y en los centros penitenciarios, las más oprimidas vuelven a ser las mujeres. ¿Por qué? Porque por lo menos en España el sistema penitenciario está concebido para hombres, que son los que en mayor parte ingresan en las prisiones, no para las mujeres, ¿no? Entonces, la exclusión social, la vulnerabilidad es aún mayor. Fíjense, vuelve a suceder lo mismo que en el medio rural, que las mujeres estaban excluidas por ser mujeres, por ser rurales, mujer rural, y por trabajar sin remuneración, ¿no? En las cárceles o en los centros penitenciarios tenemos también otro tipo de vulnerabilidades, el ser mujer. Las cárceles, los centros penitenciarios, el sistema penitenciario, la conciencia de las personas que trabajan y que cumplen sus penas dentro de los centros penitenciarios, la conciencia es masculina. Por lo tanto, ser mujer en una cárcel es también un entorno vulnerable, ya no solo por ser una población que cuando salen, mientras están en los centros penitenciarios, pues muchas veces ni nos acordamos de ellas, ¿no? Pero cuando salen es cuando ya forman parte o van a engrosar
van a aumentar esa bolsa de personas en especial riesgo de vulnerabilidad porque las excluimos, porque les tenemos miedo, las consideramos peligrosas, independientemente de que hayan llevado un buen proceso de inserción dentro del centro penitenciario, ¿no? Sí quiero hablarles de las diferencias que puede haber, quiero que tengan en cuenta las diferencias que puede haber en el sistema penitenciario en España, desde donde les estoy hablando, porque aquí ya de por sí no tenemos o no las llamamos ni cárceles ni prisiones, las llamamos centros penitenciarios, donde el fin de este sistema penitenciario es la reinserción social todo lo que les estábamos hablando. Por lo tanto, el fin, pongo entrecomillado, fin honesto, es la reeducación de la persona para que tenga una reinserción en la sociedad. No tanto el cumplir la pena, que la cumplen, deben cumplir la condena. Sin embargo, hay otro aspecto que es la reinserción social. Tenemos dos partes, cumplir la condena, pero un aspecto fundamental y un principio fundamental básico es la reinserción social. Vale. Por eso dentro de los centros penitenciarios, en España hay mucha oferta formativa porque era la fórmula más eficaz en estos casos para trabajar con estas personas, ¿vale? Una de ellas. Por lo tanto, ese proyecto educativo, ese proyecto de reinserción, pues nace o entramos en Gran Canaria con el proyecto Boesio de filosofía aplicada en centros penitenciarios. Este proyecto de intervención social con mujeres, ahora en estos momentos lo estoy haciendo, el proyecto Boesio se está desarrollando con hombres, pero la premisa para entrar en el centro era trabajar con mujeres porque era con quien más experiencia tenía y porque vuelvo a comentarles, al final en una prisión, quienes más lo necesitan, quienes más necesitan medios, quienes más necesitan esa intervención social son aquellas personas más vulnerables. Y volvemos a lo que les estaba diciendo, las mujeres, de nuevo. Por lo tanto, entramos, primera intervención con mujeres en centros penitenciarios. A día de hoy con hombres, porque, bueno, ha salido bien y extienden un poco más el proyecto Boesio, ahora que lo hacíamos con mujeres, ahora con hombres. ¿Qué pretende el proyecto Boesio? ¿Qué tipo de intervención nos ha permitido llevar a cabo con las mujeres en el centro penitenciario? Voy a dar el nombre por si quieren buscar. Centro Penitenciario Las Palmas 2, pertenece al Ministerio del Interior del Gobierno de España, es quien lo gestiona, y bueno, entramos en el centro penitenciario. Proyecto Boesio. Proyecto Boesio tiene tres líneas principales, tres objetivos fundamentales, que es que las personas pues logren ese gobierno de las pasiones que el no haberlas gobernado les ha llevado a donde les ha llevado, a perder la razón. Pero la razón, el razonamiento, cuando uno no tiene acceso a la parte superior, pues desaparece la capacidad de pensar y de pensar con criterio. Por lo tanto, dentro de los objetivos de reinserción, de reeducación, de cambios, de mejoras de comportamiento, punto uno, gobernar las pasiones. Y cuando una las gobierna, entonces cuando puede empezar a pensar críticamente. Y cuando ya gobiernas una cosa, controlas la otra o ejercitas la otra, apareces tú, aparecen ellas, ¿no? Y aquí me voy a parar un poquito porque de lo que les hablaba anteriormente, de ese clima que se generaba en las sesiones, en los talleres del proyecto Boesio, pues surgía todo lo que les estaba diciendo, surgían ellas dentro de ese espacio, de ese oasis de cierta serenidad dentro de un centro penitenciario, lo conformaban ellas, pero lo conformaban
¿Por qué? Porque en un primer momento gobernaban sus pasiones, gobernaban todos esos instintos animales que tenemos todos y todas, pues eran capaces de gobernarlas y de sacar de ahí la información necesaria para empezar a pensar, empezar a hilar con el pensamiento, ¿no? Buscar soluciones y sobre todo convivir dentro de un entorno hostil. Estas sesiones semanales, que era cuando se desarrollaba el proyecto Boesio, cada lunes, durante 70, 80 minutitos, quizás en la mayoría de los casos mucho más tiempo, ¿vale? Porque ustedes imagínense un centro penitenciario donde las pasiones están a flor de piel, donde el pensamiento está por otro lado, se convierte en un entorno de cierta hostilidad, de cierta represión, ¿no? Pues imagínense encontrar un lugar, un día a la semana, donde te encuentres y donde disfrutes y donde haya tanta serenidad que permita la conexión con otros seres humanos. Pues eso es un poco lo que sucedía en Boesio. Y además, a través de la filosofía, a través de la filosofía estoica. Y lo que les decía antes, no se trata tanto de estudiar, de aprender literalmente la filosofía. Cuando estamos trabajando con personas que están en entornos vulnerables, que están excluidas de la sociedad, el aspecto mental es la capacidad mental, de salud mental, más allá de la capacidad de pensar, está bastante deteriorada. Por lo tanto, hay que ir cocinando muy, muy a fuego lento, el trabajar con esas personas un aspecto personal, luego un aspecto de autoconocimiento y que esto nos vaya llevando un poco a saber lo que quieres hacer en la vida y de tomar decisiones, ¿no? Pero muy, 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 muy despacito. Los entornos de la salud mental se deteriora bastante cuando la exclusión social, al final, ese cuidado que nos da la sociedad se nos retira, nos expulsa la sociedad y por lo tanto, cognitivamente no estamos a un nivel para meter mucha teoría, ¿vale? Por lo tanto, la filosofía aplicada desde la experiencia, desde lo que viven ellas, a través de lo que lee alguna compañera o de lo que leo yo en clase, pues surge una experiencia que en principio es individual, pero que después empieza a crearse, como cuando en la feria hacemos un algodón de azúcar, pues empieza todo a conformarse y al final de la sesión vemos ese algodón, somos parte de ese algodón de azúcar, ¿no? Bueno, esto es la parte de Boesio, otro proyecto de intervención social, de acción social con mujeres en entornos vulnerables como son los centros penitenciarios, ¿vale? Vamos a otro más. Yo les estoy hablando de los proyectos. Quiero también decirles que el profesor Ángel nos está echando una mano por si van a dejar preguntas, comentarios, para dejar al final de la exposición pues un momento para el diálogo, para comentar lo que ustedes quieran, inquietudes, no solo de los proyectos, sino también a nivel profesional, que alguien quiera desarrollarse profesionalmente a través de la acción social, cómo ayudar a otras personas pues bueno, a ser personas o a verse como personas para ser personas y ser tratadas como personas, ¿no? Vamos a dar otro salto a otro de los proyectos que surge de este viaje. Este viaje, pues como les comentaba al principio, yo venía de la empresa, de la orientación profesional, de la orientación vocacional, y de un día, de una mañana a la otra me encuentro dentro del proyecto Boesio de filosofía aplicada en centros penitenciarios. Bueno, como les decía, nunca un proyecto me dejaba en el mismo sitio. Por eso, como desarrollo profesional, uno tiene que estar constantemente abierto a la experiencia, tiene que estar aperturado a lo que llega, ¿no? Dejarse influenciar y pensar con todo lo que está experimentando, con todo lo que está viviendo, ¿no? Y este siguiente proyecto surge de los anteriores, surge de un viaje por la orientación profesional,
surge de un viaje a través de la orientación vocacional, surge de un viaje a través del proyecto Boesio, a través de la filosofía estoica, pues se me ocurrió ayudar a mujeres, plantear un proyecto, crear algo diferente, una metodología diferente, donde poder aliviar, aunque sea el sufrimiento, y ayudar a pensar a las personas que estaban buscando trabajo, en este caso a mujeres que estaban buscando trabajo por muchísimos años. Cuando digo trabajo, quiero decir trabajo remunerado, pagado, porque existen muy pocas mujeres en el mundo que no trabajen. La mayoría, por decir el 99,99% de las mujeres, ya trabaja en casa, probablemente, y después tiene muchos otros trabajos, ¿no? En este caso, con la institución que lo llevamos a cabo, era el Cabildo de Gran Canaria, es el gobierno que tiene la isla, gobiernan toda la isla y provee de fondos para los diferentes proyectos a los que podemos desarrollarnos, ¿no? Hay algunos proyectos que se trabaja de forma voluntaria. El proyecto Boesio, por ejemplo, es un proyecto que se desarrolla o que desarrolla de forma voluntaria. Sin embargo, hay otros proyectos que son financiados por instituciones públicas, porque lo que quieren las instituciones públicas es el bien común, es favorecer pues bueno, la sociedad, por decirlo así, crear sociedad, ¿no? A través de la educación, a través de proyectos de empleo, como es en este caso. Bueno, ¿qué es esto de mi cuaderno filosófico para el empleo? Bueno, pues básicamente es traído de aquí, es una combinación entre la filosofía estoica, porque una persona que está sin trabajar, que está muy apurada, que está muy agobiada por tener que sacar a su familia adelante, si quiere conseguir trabajo, lo primero que tiene que hacer es volver en sí, volver dentro de sí, para ver, recuerden, orientación vocacional, ¿a qué se quiere dedicar? ¿Qué le pide el alma para que su vida tenga mayor sentido? Por lo tanto, este cuaderno filosófico para el empleo lo que trata, en primer lugar, es aliviar un poco el sufrimiento de esa persona para que comience a buscar trabajo de una forma eficaz, donde no te vean como un mono o una mona loca buscando trabajo desesperadamente, porque eso con toda probabilidad es lo que primero rechaza el empleador o la empleadora. Cuando ve a alguien muy alterada, quiero trabajar, de lo que sea, no te quieren. Hay que tener muy claro, quien quiere conseguir un trabajo bien, bueno y no tan tarde, lo primero que tiene que hacer es encontrarse a sí mismo o a sí misma, ¿no? Por eso todos los proyectos han sido encadenados uno tras otro. Mi cuaderno filosófico ayuda a las personas, en este caso a las mujeres con las que he estado trabajando, dentro de esa agitación que les supone el sacar no solo sus vidas dentro de entornos vulnerables, luchar contra un sistema, contra un patriarcado. Ah, imagínense el mundo del empleo, el mundo del trabajo, la economía es masculina, básicamente. Es patriarcado puro y duro. Por lo tanto, esa situación oprime. Y la mujer quiere, como todo ser humano, ser válida por sí misma, ¿no? A través del trabajo quiere una oportunidad. Entonces hay que equilibrar todo eso, hay que gobernar pasiones, después hay que pensar acerca de lo que quieres hacer en tu vida. El proceso de orientación profesional es un proceso de pensamiento, es un proceso de indagar qué es lo que quieres hacer en tu vida y finalmente tomar una decisión. Y después de te hayas recompuesto, hayas pensado acerca de lo que quieres hacer el resto de tu vida, después ya hay que salir a buscar trabajo. Y esto es muy importante y viene de aquí también, el pensamiento crítico para la toma de decisiones, pero también para el buscar trabajo. Hay que recomponerse, saber lo que una persona quiere y después echarse a las calles para buscar lo que quería, ¿vale? Este proyecto pues nace, como les decía, de todos los anteriores y vamos a dar otro paso. Porque claro, cuando una persona se encuentra a sí misma dentro de ese proceso de la orientación vocacional, empieza a sentir ese cosquilleo, ese alma intentando salir por esas grietas
que el sistema o el sistema opresor nos hace, ¿no? En el caso de las personas con que trabajo, mujeres sumisas, mujeres cero a la izquierda. Entonces, ese trabajo de principio de acción, de encontrarse a ellas mismas, a la vez llevamos un proceso de recomposición a nivel de salud mental, a nivel también de salud física, porque todas esas incoherencias, discordancias, ese estrés al final también afecta a lo físico y a lo psicológico y sin lugar a dudas a lo filosófico, porque nos deja desorientadas en la vida, ¿no? Ese proceso inicial, orientación profesional, orientación vocacional, a través de la educación, a través siempre, como les estaba diciendo, mi proceso de trabajo es educativo. A través de eso surge la búsqueda de trabajo, mi cuaderno filosófico para el empleo, y entonces hay mujeres que encuentran empleo, encuentran trabajo. Me gusta hacer la diferenciación, aquí he puesto empleo porque es el nombre del proyecto, pero me gusta hacer la diferenciación entre empleo y trabajo, entre mujeres empleadas y trabajadoras. ¿Por qué? Porque el empleo, por lo menos en esta parte del océano Atlántico, en España, se usa mucho la palabra empleo. Pero yo estoy como un poco peleado con la palabra empleo. ¿Por qué? Porque empleo es algo que alguien usa. Y trabajador o trabajadora es una persona que está a la misma altura, es verdad que quien tiene los medios económicos es la empresa, el empresario, la empresaria, pero que sin la fuerza de trabajo de un trabajador o una trabajadora no haría nada, en principio, ¿no? Aunque ahora tenga la revolución tecnológica. Por eso, aunque en este apartado use la palabra empleo, vamos a hablar ahora a partir de la palabra trabajo. Muchas mujeres, después del proceso del que les he estado hablando, encontraban trabajo, se encontraban a sí mismos, a sí mismas, se reconstituían como persona. Esa persona encontraba una profesión, esa profesión las hacía profesionales y esa profesional trabajaba, era trabajadora dentro de una empresa, ¿no? Pero miren, el liderazgo inspirador, como ven aquí, la última fase del proceso y último proyecto en el que estoy trabajando, fruto de todos los anteriores, pues en este proceso había mujeres que encontraban trabajo. La mayoría encontraba trabajo. La mayoría, a hacer una apreciación, porque les he estado hablando de los centros penitenciarios, y en los centros penitenciarios no puedes salir a buscar trabajo, pero que hay trabajo dentro de los centros penitenciarios. Por ejemplo, pueden trabajar, imagínense que un centro penitenciario es un gran, voy a entrecomillar otra vez, hotel. Es un gran lugar, es una gran instalación donde hay cientos o en algunos casos miles de personas alojadas. Entonces tenemos que contar con servicios de lavandería, servicios de cocina, servicio de limpieza. Pues por lo menos en España, las personas que acceden a esos puestos de trabajo son las mismas que están cumpliendo, en este caso, condena dentro del centro penitenciario. Y este proceso, pues les ha ayudado a encontrar trabajo incluso dentro de un centro penitenciario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un modo de, cuando se encuentra a sí misma, sabe que quiere y a lo mejor lucha por un determinado tipo de trabajo. Cuando alguien no se encuentra en la vida o ha sido borrada, como sucede en el caso de la mayoría de las mujeres con las que he podido trabajar en estos entornos, tanta opresión, al final hace que se borren. O en el caso de mujeres en situación de prostitución, ya no es que se borren, es que se redibujen en función del tipo de mujer que quiere el hombre que les paga por tener sexo, ¿no? Entonces, fíjense cómo una mujer en situación de prostitución ya no es que se borre, es que sí, se borra, pero encima de ella hay muchas capas de mujer, hay muchos personajes que ha tenido que crear para lograr dar satisfacción al hombre que le paga, ¿no? Que la oprime, que la maltrata. Entonces, en estos casos, al final, cuando una hace todo el proceso de encontrarse, de recomponerse física, psíquica, filosóficamente,
surge el modo en el que quiere realizarse en la vida, ¿no? Y como decía Karl Marx, el hombre y la mujer pues encuentran la esencia de quiénes son a través de lo que hacen, ¿no? En la naturaleza, a través de los medios de la naturaleza, ¿no? Y eso hoy en día en parte es el trabajo en sociedad, ¿no? Es a través de ese trabajo en sociedad como uno confirma que es quien es y que eso aporta a su vida mayor sentido, ¿no? Haciendo algo que le permite ser, ¿no? Pues había mujeres que encontraban trabajo y lideraban en la empresa. Pero les decía al principio que este proyecto o que esta fase de inserción social, de intervención social, se trata de, o por lo menos he intentado que no solo se lo quedaran para ellas, sino que llevaran el proceso, llevaran la enseñanza, llevaran las vivencias, no solo para ellas mismas para encontrar un trabajo, sino que inspiraran a otras personas, que allá donde fuesen, sobre todo las mujeres que están en centros penitenciarios, que salían de contextos turbulentos, que volviesen a esos contextos una vez hubiesen cumplido la condena, a inspirar a otros seres humanos a encontrarse y, ¿por qué no?, a trabajar profesionalmente la inserción laboral, familiar, educativa, con esas mujeres que las están esperando en la mayoría de los casos. En todos los proyectos en los que he estado trabajando siempre, con mujeres, siempre he encontrado una necesidad, pero no una necesidad desde fuera de decir me necesitan. No, no, una necesidad que ellas propiamente manifestaban, ¿no? Es muy grato. Yo creo que uno de los principales beneficios que tiene el trabajar la inserción social, el trabajar, el ayudar a otras personas, es el sentir la utilidad, ¿no?, que eres para esas personas, ¿no? Voy a ir un poquito, vamos a avanzar un poco más allá. Quiero hablarles ahora de la realidad. Lo otro era un poco la teoría del proceso. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar a las azoteístas para entrar en las imágenes reales. Voy a ir un poquito hacia atrás para las preguntas que puedan surgir del proceso, ¿vale? Para que vayan a lo mejor ahora, antes de entrar a la parte práctica, que vean, que tomen nota o que le pasen a Ángel algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan para entrar. Entonces, hago un breve resumen antes de poner fotos y cositas y otro tipo de imágenes, ¿no? Vale, proceso. Una parte de trabajamos la igualdad en todos los proyectos. La mujer, trabajar con mujeres en entornos vulnerables es trabajar la igualdad, es trabajar el empoderamiento, es trabajar el que sean conscientes de que son personas, de que tienen derechos, de que tienen capacidades, de que tienen, lo tienen todo, ¿no? Hay que saber usarlo, pero lo tienen todo. Por lo tanto, también hemos trabajado la capacidad de ser profesionales, de encontrar esa vocación para encontrar la persona, de encontrar qué profesión quieres tener y de encontrar un trabajo, ¿vale? Porque de nada sirve si no redondeamos, si no cerramos el proceso total. La igualdad, no hay duda que para que una mujer tenga o una sociedad sea igualitaria, real y efectivamente pasa por el único medio de subsistencia que tenemos la mayoría de las personas en este planeta, que es nuestro trabajo, nuestra fuerza de trabajo, ¿no? También el proceso que usamos, lo común en todos los procesos es que son intervenciones educativas, tienen que ver con entornos educativos. Y en este caso les hablé de la filosofía para niños, que crea entornos colaborativos, de investigación, experiencial, ¿no? Todo eso nos lleva a un resurgir de la persona para entrar en la sociedad a través del trabajo, una de las principales herramientas más finalistas, ¿no? Entonces, parte de inserción social. Y por último, la idea o uno de los fines, uno de mis objetivos como profesional es que una vez que vuelvan, que regresen a la sociedad, empiecen a inspirarla.
inspirarla desde donde ellas quieran, preferentemente desde aquello que les permite llenar de sentido a su vida, y también el frigorífico de comida, porque es muy bonito esto de hablar de la vocación si no hay alimentación. Entonces, al final, como ven, es todo un sistema que se retroalimenta, ¿no? Orientación vocacional, profesional. ¿Qué metodología usamos? Pues la metodología de la filosofía para niños, este tipo de intervención educativa. Hemos ido, pues bueno, también la filosofía entra dentro de los procesos de intervención social, sobre todo el proyecto Boesio, que lo que trabaja es que surja el ser, el que siente, el que piensa y el que actúa, ¿no? También, pues bueno, el empleo es necesario, el trabajo. ¿De qué nos sirve resurgir si luego no tengo nada que hacer ni nada que comer? Volvemos otra vez a esa espiral que nos puede llevar a los centros penitenciarios. Seguimos. La parte, una vez que ya te has encontrado, sabes lo que quieres, tienes un trabajo, ¿por qué no dedicarte profesionalmente a inspirar a otras personas? Pues esa es una de las grandes partes de este proyecto. Y ahora sí, voy a hablarles de proyectos donde he tenido la posibilidad de acompañar a mujeres en ese proceso, y de uno de esos procesos surge las azoteístas. Las azoteístas de azotea, bueno, supongo que se dice igual vale, gracias Ángel. Bueno, los canarios nos comunicamos más o menos, tenemos cierta similitud bueno, con las personas, bueno, con el idioma, con el español que se habla en México. No somos tan como en la península. Bueno, las azoteístas. Las azoteístas surge de un grupo de mujeres con el que tuvimos la oportunidad de trabajar estos procesos de los que les estoy hablando durante la pandemia. Resulta que nos quedamos sin lugares donde dar clase, donde llevar a cabo los procesos de inserción educativa. ¿Por qué? Porque ya no podíamos estar dentro de una habitación, no podíamos estar dentro de un aula, dentro de una clase. ¿Dónde íbamos? Pues bueno, se me ocurrió subir a la azotea. Digo, oye, si aquí no podemos dar clases, en lugar de suspender las clases, subamos a la azotea, al aire libre. Y allá que nos fuimos. Pues este proyecto lo desarrollamos gracias a la ONG Cáritas, a la organización no gubernamental Cáritas, que trabaja en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, con mujeres en situación de prostitución. Son mujeres que cada miércoles sacaban una mañanita para subir a la azotea, y para subir a la azotea y encontrarse y llevar a cabo ese proceso del que les estaba hablando anteriormente. Encontrarse a sí mismas, encontrar esa vocación, encontrar quiénes son. Ha sido uno de los trabajos más importantes porque, como les decía, estas mujeres, además de estar borradas encima, tienen muchos personajes como clientes, como hombres que las someten por tener sexo. Necesitan agradar al hombre tanto que necesitan ser la mujer que el hombre tiene en la mente. Por lo tanto, ha sido un trabajo de los más bonitos en los que he podido colaborar, el ayudarles a quitar capas y verse quiénes son, ¿no? Esto voy a compartir con ustedes un poco el proceso para, bueno, la publicación que van a poder, les podrán pasar las páginas de donde, que les voy a mostrar. Aquí pueden ver el proyecto de las azoteístas, ¿no? Está en la página web de Cáritas, de la ONG de Cáritas. Y bueno, como ven, estamos en una azotea. Como ven aquí, esto es la azotea. Y después de este proyecto, lo interesante es que ellas han estado, estas son las sesiones en las que trabajábamos. Empezábamos trabajando en una azotea, sillas, y ni siquiera en el momento en el que yo comencé con ellas había una sombrilla. Ellas fueron poco a poco pues creando en esa azotea un lugar. En esa azotea empezaron creando, pues, como les decía,
un lugar donde reunirse, donde encontrarse, donde ser ellas mismas, ¿no? Y a partir de este trabajo inicial que hicimos, pues constituyeron esa azotea como un lugar de encuentro, pero también ellas empezaron a encontrar salidas profesionales. ¿Por qué? Porque se encontraron ellas mismas. Empezaron han encontrado trabajo y han conseguido algunas de ellas salir de esa situación muy opresora que es la situación de prostitución. Y más allá de eso, pues algunas de ellas ya están colaborando con la policía para dar charlas informativas en los colegios, en asociaciones de mujeres, para que alerten a otras mujeres de los peligros que tiene la prostitución, ¿no? Que al principio, pues bueno, puede suponer algunos alicientes económicos, pero que es una red muy difícil, es un sistema opresor que borra quién eres. Puedes entrar con muchas inquietudes y que el dinero te puede ayudar, pero al final pierdes toda la inquietud porque te pierdes tú, ¿no? Como mujer. Entonces, este ha sido uno de los proyectos en los que he tenido la posibilidad de acompañar a estas mujeres en el resurgir, ¿no? Desde la intervención social con mujeres en situación de prostitución. Quería decirles que la idea de las azoteístas no es mía. La idea de las azoteístas es de Madame de Staël, que reunía a las mujeres en los salones parisinos para hablar de política y de filosofía. Y que la idea la encontré en el libro de una de nuestras compañeras del proyecto Boesio, de Miriam García, que es un librito muy interesante que se titula ¿Habrá mujeres allí?, que habla de mujeres filósofas o mujeres importantes a lo largo de toda la historia. Pues yo me iba con ese librito a esa azotea y hablábamos de otras mujeres que existieron, muy, muy, muy importantes. Y una de ellas era Madame de Staël, que, bueno, pues tenía estos saloncitos donde las mujeres que eran excluidas socialmente se reunían para pensar y hablar acerca de filosofía, política y de todas las inquietudes que puede tener una persona, ¿no? Pues lo mismo sucedía con las azoteístas, unas mujeres en un entorno vulnerable, muy, muy opresor, de mucha violencia, donde ellas tenían su momento para llevar a cabo ese proceso. Las azoteístas, otro de los resultados, otro de los grupos o de los proyectos con los que surgieron a través de ese liderazgo inspirador, pues es la Asociación de Mujeres Valentina. Voy a llevarles también a la página web de la Asociación de Mujeres Valentina, pero decirles de dónde surgen. La Asociación de Mujeres Valentina nace pues de estos procesos también de los que les he estado hablando, de mujeres que habían estado vulneradas, en entornos vulnerables en el medio rural, mujeres que estaban siendo víctimas o habían sido víctimas de violencia de género, de mujeres que estaban sufriendo el desempleo, no encontraban trabajo o el trabajo que tenían era muy precario. Y a día de hoy, mujeres que están saliendo de prisión o de los centros penitenciarios se están viniendo a la Asociación de Mujeres Valentina y a través de la Asociación de Mujeres Valentina estamos inspirando, liderando, pues bueno, en esta sociedad materias como las que comenzamos, la igualdad, la educación de mujeres, o el ayudar a las mujeres a volver al sistema educativo, al encontrar trabajo. ¿Vale? Y voy a llevarles por un paseo, un poco muy breve, de la web de la Asociación de Mujeres Valentina. Voy a compartirlas con ustedes. Les quedará también para que puedan visionarla, ¿vale? Pero para que vean cómo, miren, ya de entrada la página en los dispositivos móviles se ve mucho mejor. Aquí estoy mostrándoles la parte de un ordenador personal, de una pantalla de ordenador, pero bueno, para que vean un poco el tipo de web. Habla una bienvenida, qué es lo que quieren lograr ellas. Puedo aumentarla un poquito más, así. ¿Cuál es la misión, los estatutos? Esta asociación está constituida legalmente y es tal el nivel de acción de esta asociación que tiene proyectos propios en los que, bueno, pues aparecen
es la que ha dado cobertura, fíjense ustedes, una asociación de mujeres llegadas de donde estábamos hablando desde un principio, de entornos vulnerables, de situaciones de opresión muy dura, pues han logrado financiación pública pues para desarrollar pues diferentes proyectos para ayudar a otras mujeres. Como ven aquí, incluso ya en entornos digitales están trabajando en la alfabetización digital de otras mujeres, ¿no? En este caso, no solo de mujeres, sino de hombres. Mujeres que inspiran a mujeres y que inspiran también a hombres a trabajar la ciudadanía, ¿no? En este caso, a través de la filosofía o del pensamiento crítico y los dilemas. También, pues, estamos trabajando en la orientación profesional de mujeres en centros penitenciarios. O sea, ellas mismas que han salido están colaborando, están enriqueciendo a la asociación con sus propias experiencias. La Asociación de Mujeres Valentinas es un mecanismo más, una herramienta más para llevar a cabo, pues bueno, esas acciones que dan sentido a nuestra vida, profesionalmente o de forma o a través del voluntariado. Y también, pues bueno, gracias a la Asociación de Mujeres Valentinas, pues hemos podido llevar dentro del centro penitenciario el proyecto Boesio, del cual les estaba hablando anteriormente. Y ya por último, pues decirles que, antes de pasar a las preguntas, decirles que la última parte de la presentación, pues aunque les haya estado hablando personalmente de lo que hago, de cómo los procesos o cómo dedicarse a la intervención social de mujeres en entornos vulnerables, pues bueno, pueden ampliar más allá de las preguntas que quieran hacer ahora, total libertad para hacerlas. Pues bueno, en Google pueden encontrar pues muchísima más información acerca de todo esto que les he contado, de qué es cada proyecto, en qué entornos, con qué personas he trabajado. Van a encontrar testimonios de mujeres que están inspirando a otras mujeres a través del voluntariado, a través de sus propios trabajos, sus propias empresas. Y bueno, pues también invitarles a seguirme, a contactar, pues tan solo decir: oye, Raúl, te he estado viendo, asistí a la conferencia que estuviste dando. Pues bueno, ya con ello dense por invitados, por invitadas a cualquier cuestión que quieran preguntar, a consejo profesional, y también, ¿por qué no? Pues ya invitarles a formación gratuita que estamos dando en diferentes proyectos, con los que estoy colaborando en diferentes proyectos, precisamente, pues bueno, saber que a través de Valentina estamos llevando a cabo procesos de liderazgo online, con sesiones también de alfabetización digital, con profesionales de la informática, pues de gran y de altísimo nivel. Universitario, también de otros países como Cuba, como México, como Chile, Perú, pues también invitarles, ¿por qué no?, a esos procesos de formación en liderazgo, que es donde realmente nos encontramos ahora. Pero que más allá de invitarles a la formación, que crear comunidad y lo que ustedes consideren que necesiten de todo lo que les he hablado o de lo que vean. También a través de Google, voy a compartirles por aquí un poco. Si ponen Raúl Enric en Google, voy a ver si puedo compartir página, aquí. Ponen Raúl Enric en Google, pues aparece no solo la página web, sino también pues diferentes redes sociales, canal de YouTube, también tenemos el canal de YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, y bueno, y la propia página donde están alojadas pues muchas de las noticias, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos a hacer lo que se pueda con las preguntas o las inquietudes, comentarios, sugerencias, reclamaciones que consideren. Pues paso a intentar aportar un poco de luz a esto que les he ocasionado. No sé, Sí, más. muchas gracias, Raúl. Sí, tenemos varias preguntas.
Vamos, Las iré haciendo en bloques de 3. vale. Pau RC dice, este modelo debería implementarse en todos lados. ¿Qué sugerencias nos puede dar al respecto? Posteriormente, Ixtli dice, ¿podría explicar un poco más cómo se aplica la metodología de filosofía con niños, con poblaciones marginadas y vulneradas que nos ha compartido? Excelente exposición, muy motivada. Yo digo que hay mujeres que tuvieron motivos para haber hecho ciertas acciones que dañaran a terceros y otras por gusto. ¿Cómo trabajar con estas personas? Ángel, la última pregunta, ¿me la puedes Sí, repetir? sí, claro. Flaquita Gótica dice, yo digo que hay mujeres que tuvieron motivos para haber hecho ciertas acciones que dañaran a terceros y otras por gusto. ¿Qué hacer al respecto? La última parte te perdí el sonido y otras por gusto. Unas han dañado por terceros, a terceros sin quererlo y otras por gusto. Sí, así lo escribió. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Y qué se puede hacer? Vale. Vale. Respecto a la primera pregunta de cómo llevar a cabo cómo llevar a cabo las metodologías, bueno, yo básicamente, ¿cómo llevarla a cabo? Bueno, más que cómo llevarla a cabo es quién la lleva a cabo, ¿no? Porque yo les estaba hablando de una parte muy personal, muy de un viaje, pero un viaje que me ha llevado a ganarme la vida, pues inspirando a otras personas. Con lo cual, el proceso, ¿cómo llevarlo a cabo? Pues es proponérselo. Proponérselo desde el punto de vista, como comencé, pues buscando en uno mismo. Los proyectos al final surgen pues bueno, de las personas o de las instituciones o de las personas que trabajan en las instituciones. Entonces, ¿cómo llevarlo a cabo? Personas que ayudan a personas. Sobre todo estos en concreto de los que yo les he estado hablando. Son procesos muy personales, son procesos experienciales. Se necesita a la persona a la que lo imparte y esa persona que lo imparte es la primera que tiene que haber hecho el proceso. Porque a lo mejor estar hablando de liderazgo y no haber hecho nada, vamos a decir, todos los días encerrada en tu habitación, pues ahí se complica un poco más, ¿no? Pero ¿cómo llevarlo a cabo? Si Pau quiere llevarlo a cabo o le apetece, en realidad todos podemos y todas podemos liderar alguna causa. De hecho, todos y todas lideraremos causas diferentes. ¿Por qué? Porque habremos mirado interiormente qué es lo que queremos hacer y cómo podemos ayudar a otras personas, ¿no? Y después ganarnos la vida con ello. Entonces, ¿cómo llevarlo a cabo? Si en el caso de que está hablando Pau es cómo llevarlo ella a cabo, una inquietud personal de cómo llevarlo a cabo, es, pues bueno, llevando a cabo este proceso, mirando un poco interiormente qué es lo que quieres hacer. Cuando sepas lo que quieres hacer, vas a prepararte también, porque vas a disfrutar tanto preparándote, porque vas a disfrutar tanto viéndote a largo plazo, eh, hacer lo que realmente quieres hacer, que es como algo, una bola de nieve que cada vez va siendo más grande, ¿no? Más, llega ese flow también haciéndolo. Por lo tanto, ¿cómo llevarlo a cabo? Por un lado a nivel personal, si es la cuestión cómo llevarlo yo a cabo, y después con el apoyo pues, de las instituciones. Recuerden que las instituciones gubernamentales, los impuestos que les pagamos o que pagamos para mejorar la sociedad, pues conlleva estos proyectos de intervención social. Si queremos dedicarnos a la intervención social, las administraciones, tanto las organizaciones no gubernamentales como las como las nacionales, vamos a decirlo así, gubernamentales, pues requieren de personas, de profesionales que quieran y sean buenas profesionales ayudando a otras personas. Y ahí vendría la financiación. ¿Por qué? Porque puedes dedicarte a ayudar a personas individuales, pero es verdad que si estamos trabajando con personas en especial riesgo de vulnerabilidad, excluidas socialmente, lo que menos tienen es dinero. Por lo tanto, el llevarlo a cabo, este tipo de proyectos con colectivos, con mujeres en especial riesgo de vulnerabilidad o en poblaciones vulnerables, pues vamos a requerir
de financiación pública. Pero porque la financiación pública está para ello, nos está esperando a personas que tengan capacidad de liderazgo y de inspirar a otras personas, ¿no? Entonces, esas serían un poco las dos partes. Y luego el método, por supuesto, algo que sea útil, que esté más o menos comprobado, va también siendo parte de la experiencia y del propio proceso, porque el proceso, como les decía, les va dejando siempre más allá. Un proyecto te deja ya viendo otro y tú preparándote para llegar a ese proyecto, ¿no? A desarrollarte profesionalmente bien en ese siguiente paso. Por lo tanto, la otra parte fundamental es trabajar el conocimiento, el método, el proceso. No hay un único proceso. Este es mi proceso. Todos los demás procesos son únicos. La vocación permite esa parte más renacentista de la persona. Es que traes de tu vida un montón de áreas, un montón de aprendizajes que al final salen a través de un hilito. Y ese hilito es el que va tejiendo tu camino y el de otras personas, ¿no? Respecto a lo de filosofía para niños en entornos de exclusión, la segunda pregunta, facilita bastante, les comentaba que la filosofía para niños es una experiencia, es una metodología, es una práctica, que de lo que trata es de crear entornos de, de colaboración en el aprendizaje. Es una comunidad, son personas que, como les decía antes, van resurgiendo. Antes de sentarnos o las primeras partes de la filosofía para niños en entornos de exclusión, habría también que plantearse las fases previas. Si no hemos hecho ningún proceso de orientación o de recolocación o de reconstitución de la persona, sentarlas a todas en una silla, en círculo el primer día, aquello es una jaula, ¿no? Entonces, plantearnos dentro de la filosofía para niños, lo primero que se trabaja, pues también es el pensamiento cuidadoso, el pensamiento de que estás trabajando, cuidar a la comunidad, porque eres parte de ella y porque esa comunidad te va a cuidar a ti, ¿no? También el otro tipo de pensamiento que se trabaja en la filosofía para niños es el pensamiento cuidadoso, cuidadoso, el creativo, crear no textos, sino crear conocimiento acerca del tema que surja en ese día. Te permite es bastante flexible porque por lo menos en el proyecto en el centro penitenciario, pues a veces venía, la clase estaba preparada y a veces venía una persona con una inquietud y no podía gobernar del todo sus pasiones. Pues ese pensamiento cuidadoso del resto de compañeras iba creando el entorno, iba atendiendo la necesidad primordial de esa única alumna y de ahí sacábamos el contenido, por decirlo así, de la clase y pensábamos críticamente para el beneficio de todas acerca de lo que esa alumna estaba viviendo en ese momento. Pensamiento cuidadoso, la cuidábamos, la acogíamos. Pensamiento creativo, creábamos a partir de esa preocupación. Intentábamos en la medida de lo que se pudiese llevarlo a lo que estábamos trabajando o la esencia en sí del proyecto, en la medida que se pueda. Y por último, pensábamos en soluciones, posibles soluciones, para la que lo estaba sufriendo y para el resto, porque probablemente pasaban casi todas ellas por las mismas situaciones o sabían que iban a pasar en algún momento de la condena, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlo a entornos? La propia metodología de filosofía para niños crea estos entornos, crea ese espacio, ese lugar, ayuda a las personas a estar en ese espacio, en ese lugar, para los procesos educativos. Entonces, con eso espero haber contestado a la segunda pregunta. Y la tercera es que algunas mujeres causaban daño, por eso estaban cumpliendo condena en prisión, sin quererlo, voy a traducir un poco lo que entendí. Y la segunda era por gusto, ¿qué hacer? Bueno, vamos a ver qué hago yo con esta pregunta. ¿Qué hago yo con esta pregunta? A mí lo que se me ocurre es que, ¿qué hacer, no?
¿Qué hacer cuando alguien sabe que comete un daño y cuando sabe que no lo está, y cuando no sabe que lo comete, ¿no? Básicamente volvemos un poco a lo que es aquí al proyecto Boesio, ¿no? Pues mira, para no volver a cometer un daño sabiendo que lo estoy cometiendo, pensar. Para no cometer un daño sin saber que lo estoy cometiendo, gobernar las pasiones. Porque si no gobiernas las pasiones, no sabrás, no vas a pensar, no vas a ser consciente del daño que estás causando. Primer paso, para no causar daño inconscientemente, sin quererlo, pero has causado un daño. Gobierno de las pasiones para pensar un poquito, ser consciente de lo que está empezando a pasar para que no pase y no acabes aquí. También se me ocurre, para saber si estás o no causando daño, pues la parte de trabajar la ética, la parte de qué es el bien, qué es el mal, reflexionar acerca, en este pensamiento crítico, introducir pues ciertos contenidos, ciertas prácticas acerca de lo que está bien y lo que está mal, y de dónde viene lo que está bien y lo que está mal, ¿no? De cómo tener ese criterio del bien y del mal. Pero sí, pasando antes, obviamente, por el gobierno de las pasiones. Porque por mucho pensamiento crítico que hayamos trabajado, mucha ética, mucha reflexión, si viene la pasión, todo lo demás sale. Y creo que con eso, las tres primeras, más o menos, venga. Sí, yo creo que sí. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Vale. Noemí Sin H dice, felicidades por esta charla, qué importante es trabajar con comunidades que muchas veces están marginadas. Norma Gallardo dice, en el centro penitenciario y en este proyecto, ¿cómo se les apoya para que se encuentre la vocación y que la vocación sea acorde con la ocupación? Osiris Mario dice, ¿es posible hacer filosofía desde la cárcel? ¿Cuál es el fin? Si ustedes hubieran sido víctimas de alguna de estas mujeres, es decir, hubieran matado a un familiar, robado a ustedes, ¿sería el mismo pensamiento de reinserción social aún siendo víctimas? Y Fan de Comenio dice, saludos, y con respecto a la orientación vocacional, ¿cómo abordar la depresión cuando ésta conlleva a no tener ánimo para tomar las riendas de tu vida? Vale. Un segundo que toma. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver cómo salen las preguntas. Primera, ¿qué importancia? Es una afirmación, básicamente la primera, la importancia de trabajar con personas que están en poblaciones vulnerables o usando la palabra marginalidad que comentaba la compañera, creo. Pues es la importancia de trabajar de crear una sociedad mejor. Es la importancia de que no sirve estar en casa, en un entorno casi seguro, si fuera, hay personas que, como decía la anterior pregunta, pueden causar un daño, nos pueden causar un daño. Oye, pues a lo mejor la inversión que podríamos hacer es en otras personas que necesitan ayuda para no causar daños. Creo que esa es la importancia. ¿Por qué? Porque al final contribuimos a crear una sociedad mejor, a que las personas no sufran tanto, porque los entornos de exclusión son entornos de sufrimiento. Entonces, por un lado ayudamos a esas personas, por eso la importancia que tienen las personas, la importancia que tienen los seres humanos como nosotros, que tienen las personas iguales, independientemente de la situación económica por la que están pasando. Yo creo que esa es la gran importancia y la contribución, todos y todas podemos hacer una pequeñita contribución, y es ayudar a otras personas, por ellas, pero también por el resto, y por una misma, por una persona misma, por uno mismo. Segunda, creo que era cómo hacer filosofía, cómo se facilita la filosofía en los centros penitenciarios o en la cárcel, o cómo se crean los espacios. Creo, como estaba copiando muy rápido,
En realidad, yo llegué al proyecto Boesio, pues habiendo trabajado previamente, no con ellas en el centro penitenciario, pero fuera, los procesos de orientación vocacional, los procesos de orientación profesional, del reencontrarse, ¿no? Por lo tanto, cuando uno llega a Boesio, pues, aunque Boesio tiene muy determinadas las fases, los contenidos, pero no deja de ser un mismo proceso, y el proceso es encontrarse dentro de ese grupito, de ese templo en el que se convertían las sesiones cada semana, de ese templo de serenidad donde se encontraban ellas mismas para encontrarse con el resto y crear desde ahí, pues el propio proceso ya nos lo daba a través de prácticas experienciales, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlo a cabo? El propio proceso Boesio, pues, ayudaba a encontrar a la persona dentro de esa serenidad interna, pero también externa. El proceso continuaba con, una vez que uno o una gobernaba las pasiones, empezaba a encenderse la lucecita, ¿no? Uy, parece que hay luz, parece que hay opciones, ¿no? Pensamiento, capacidad de pensamiento. Eso era lo siguiente. Y lo último era facilitar la acción comunicativa, ¿no? También desde el propio centro, también hay que decirlo que la colaboración desde el primer momento del centro penitenciario, de la dirección del centro penitenciario fue plena. Fue una alfombra roja para el personal, para entrar al personal, o en mi caso, del proyecto Boesio. Tenemos por otro lado otra pregunta que decía, ay Ángel, la tercera pregunta, apunté, personas cumpliendo pena, vale. Si me hacían un daño esas mujeres con las que yo estaba trabajando, ¿cómo poder trabajar con ellas? Bueno, todo profesional que trabaje la intervención social tiene que equilibrar, porque yo tengo un fin mayor, que es que esas personas, primero, son personas, han cometido un fallo, el peor de todos probablemente, pero siguen siendo personas. Y en el sistema penitenciario en España, recuerden cuál era uno de los principios, la reinserción social. Por lo tanto, ese fin también lo debemos tener como profesionales, ¿no? El hecho de, soy un profesional y cuyo fin es dejar un mundo mejor. Primero, a esas personas que están sufriendo, estar en una cárcel, por muy malo que haya sido, por muy merecido que haya sido el castigo o la pena o la condena, no deja de sufrir. Claro, yo les decía a ustedes, para trabajar la reinserción hay que tener un momento de salud mental, un gobierno de las pasiones que permita modificar la conducta, mejorar la conducta de esas personas por la que entraron. Por lo tanto, hay que trabajar. Si queremos trabajar con ellas la reinserción, hay que ser profesionales, y todo profesional que se dedica a la intervención tiene que mantener esa distancia, pero a través de esa conexión, esa distancia emocional para que no nos lleve el secuestro o no nos gobiernen las pasiones cuando estamos trabajando con esa persona de eres una asesina. No, no. Obviamente, si yo no gobierno mis pasiones, no puedo trabajar con esas personas. Utilizamos el pensamiento, utilizamos las emociones para conectar con esa persona, para que haya acción comunicativa. Entonces, ¿cómo no culparlas? Pues porque en ese momento no entramos a valorar por qué están allí dentro. Están allí dentro. Lo que se trata es de cómo pueden salir siendo mejores personas, o aquellas que no van a salir, cómo lograr que no sufran tanto. Y que no sufriendo tanto esas personas, las que están de paso por allí, sufran menos. Porque el clima, la sociedad carcelaria mejore un poquito. Entonces, el fin es mucho mayor de lo que yo pueda sentir a nivel personal o recriminar a una persona. El fin está por encima de todo eso. ¿De qué nos sirve entrar y pelearnos internamente? No seríamos buenos profesionales ni buenas profesionales, porque nuestras pasiones no nos dejarían trabajar ni hacer algo bueno. Y la última
cómo superar la depresión, cómo la orientación profesional, intuyo, puede ayudarnos, o cómo superar la depresión cuando una persona está buscando su profesión. Vale. Paso 1 de la orientación profesional. Antes de buscar una profesión, hay que buscarse uno mismo. Cuando alguien se queda sin trabajo o no encuentra por dónde desarrollarse profesionalmente, cuando alguien no encuentra qué le aporta sentido a su vida profesionalmente, pues va por una escalera. Yo lo llamo, está en mis redes sociales, en mi página, la escalera hacia el sótano del desempleo. Y esto no es más que alguien que no encuentra trabajo, alguien que no encuentra un trabajo que le aporte sentido a su vida, pues se estresa, empieza a tener ansiedad, empieza a tener desorientación en la vida, no sabe lo que está sintiendo, empieza a tener problemas relacionales, porque con ansiedad nadie te quiere escuchar. Empieza a tener desmotivación. Si ya nadie quiere estar conmigo, yo no sirvo para nadie, ¿quién soy? Al final llega tal desorientación que hace que te quedes sin motivación. Si la motivación se alarga, llega la depresión. Y con la depresión te aseguro que no vas a encontrar nada dentro de ti, porque todo está oscuro. Por lo tanto, hay que hacer ese recorrido de salida. Yo lo llamo la escalera hacia el sótano del desempleo, que básicamente es la depresión, la enfermedad mental o incluso algunos estados superiores de sufrimiento, como puede ser que nos lleven al suicidio. Entonces, ¿cómo combatir la depresión? Pues trabajando todo lo anterior. Trabajando, primero, el gobierno de las pasiones. Ese estrés, esa ansiedad, rebajarla, para después ir un poquito más allá incluso de la depresión, y es la angustia existencial que puede que esté en uno, de no saber qué está haciendo, de no saber por qué está en este planeta, para qué está en este planeta. Viene también mucho el culparnos, ¿no? Y pues bueno, trabajar también esa parte de la angustia existencial, ¿por qué no? De la mano de la filosofía, ¿no? Y después trabajar las relaciones, trabajar la interacción social, trabajar, por supuesto, la parte profesional. ¿Qué traigo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Todo esto de lo que les he estado hablando, es verdad que un proceso de orientación profesional no está para remediar una depresión, para poner solución a una depresión, pero sí ayudarte a comprender muchas cosas. Por lo tanto, con depresión no podemos iniciar ningún proceso de orientación profesional. ¿Por qué? Porque no somos conscientes para tomar decisiones importantes, como es la elección profesional. Por lo tanto, la depresión requiere de trabajo con salud mental, y la orientación profesional puede ayudar, en cierto modo, a recolocar o a comprender aspectos de tu vida que influyen en el aspecto a la hora de tomar decisiones. La orientación profesional es un proceso de toma de decisiones. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué profesión tener? Y cómo ganar dinero con ella, ¿no? E inspirar a otras personas, que es la parte final. No sé si contesté, pero si no, podemos desarrollar en redes sociales o algo más. Ángel. Sí, tenemos más preguntas. Ha sido una charla que tiene muchas solicitaciones Dale, dale. y Oye, gracias. Todo el mundo ha felicitado. Gracias. sí. Juana Ayala dice, ¿qué puedes decir sobre el término vulnerabilidad con H intermedia, de la habilidad del hacer que junto con lo vulnerable hace posible la existencia? Otra pregunta de Pablo Garza. ¿Sabes si en México se está haciendo esto o al menos se está intentando hacer algo parecido? Las cárceles en nuestro país, México, son impenetrables y no se diga el hecho de la readaptación. Alma Fabricio comenta también, nuestras cárceles, la verdad creo que son imposibles de readaptar. Las personas que entran ahí saldrán a delinquir nuevamente. Y Fan de Comenio pregunta, Raúl, ¿conoces la pedagogía emergencia? Me parece pertinente echar un ojo para abrir las dinámicas para los talleres de orientación profesional.
sobre todo cuando en los contextos de traumas infantiles, donde la voluntad está quebrada y nos impide mirarnos como personas con derechos a una vida digna. Vale, voy a interpretar un poco los términos porque algunos no los conozco, voy a sacarlo un poco del significado de la construcción de la palabra. Vulnerabilidad. Vale, yo quizás en lo que puedo extraer un poco de algo que puedo comentar acerca de esta pregunta, es que cuando estoy trabajando en los centros penitenciarios, con el proyecto Boesio, ya surge la persona, gobierna esas pasiones, piensa críticamente, se comunica, vuelve a la vida, aunque sea dentro de un centro penitenciario. Es verdad que después he iniciado con esas mismas mujeres el proceso de orientación profesional, porque ya estaban recolocadas, ya eran seres humanos, ya eran mujeres, ¿no? Personas. Entonces, de ellas he descubierto algo, y es que hablando con ellas, pues muchas estarían y les gustaría desarrollarse profesionalmente y regresar a los entornos de los cuales salieron o de los entornos de los cuales dieron el salto a la cárcel. O sea, entornos excluidos, entornos de exclusión social, de vulnerabilidad. Por lo tanto, ese aprendizaje, ese conocimiento del entorno, del contexto, puede ser una habilidad para regresar y desarrollarse profesionalmente. Y en ese desarrollo profesional, el reconstituir la persona y dar sentido a su existencia. Es algo que es posible. De hecho, muchas tienen profesiones o han encontrado profesiones que pueden servir de ayuda a otras personas, a otras mujeres en entornos vulnerables, a insertarse socialmente, a liderar. Tienen que ver muchas de ellas con el arte, con la enseñanza. Son profesiones como muy inspiradoras. Por lo tanto, esa vulnerabilidad, yo lo entiendo por el hecho de que vienes, te has construido, conoces los entornos, los contextos vulnerables, vuelve a ellos, aprovecha esa habilidad, vuelve a ellos como persona recompuesta y desarróllate, encuentra sentido en ese trabajo a tu existencia. Un poco es el concepto, es la explicación que podría dar yo de vulnerabilidad para que surja la persona y tenga una existencia con sentido para sí misma, ¿no? Respecto a las cárceles de México, Ángel, yo creo que ahí tú tienes más experiencia porque eres el que las visitas, eres el que has entrado en los centros penitenciarios. Se puede, Ángel ha entrado. Es verdad que desde el punto de vista carcelario, cada centro es un mundo. Entonces hay que negociar con el personal directivo de la institución en sí. Yo le he tenido muy fácil al único centro al que he ido. Pero Ángel y otros compañeros, pues habrá algunos que sí, más fáciles y otros un poco más complicados. Pero en México, Ángel, si quieres decir algo de los centros. Sí, claro. En México el proyecto Boesio se lleva a cabo en 3 centros penitenciarios, suspendidos momentáneamente por la pandemia. En el centro, todos en la Ciudad de México, en el Reclusorio Sur, Varonil, en el Centro de Ejecuciones y Sanciones Penales Varonil Oriente, que es el anexo del Reclusorio Oriente, en el oriente de la Ciudad de México, y en el Centro de Santa Marta Catitla Femenil. En los 2 varoniles se han ido dando, está retomándose en el Reclusorio Oriente desde la semana pasada, y próximamente se retomarán otra vez en Santa Marta Catitla, en el femenil. Y bueno, lo que yo les puedo decir es que sí es posible hacer filosofía, son cursos que son gratuitos, son cursos en los cuales la gente que asiste, las personas privadas de su libertad, asisten voluntariamente, se trabajan temas de ética, se trabajan estos temas que explicó Raúl del proyecto Boesio,
y lo que se busca es empoderar, hablaré en este caso de lo que yo hago en el Centro Penitencial Femenil Santa Marta Catitla, empoderar a las mujeres en cuestiones de derechos humanos, en pensamiento crítico, trabajar este pensamiento creativo y este pensamiento cuidadoso, trabajar los contenidos del estoicismo para darle un sentido al sinsentido de sus vidas, independientemente del motivo por el que estén ahí. Son talleres en los cuales se dan orientaciones filosóficas y prácticas filosóficas sin afán de ver en este caso el antecedente o a la persona que está tomando el curso. Porque así como un médico no puede distinguir entre si el paciente es un asesino o es una buena persona, sino que tiene que dar la atención, pues también en filosofía se puede dar. Sí es posible dar filosofía en México, en centros penitenciarios, sí se hace filosofía, grandes textos de la filosofía han surgido desde prisiones y bueno, cualquier persona que esté interesada en el chat se pondrá en este caso la página del Proyecto Boesio para que se puedan contactar con el doctor con el doctor José Barrientos de la Universidad de Sevilla, con Raúl en Gran Canaria, con un servidor, pero sí se trabajan estos temas y solamente para decir que si bien nosotros no hemos podido poner estas cuestiones de la orientación vocacional y profesional, sí se busca en este caso el redignificar a la persona, el tratar de recuperar esa humanidad que ellas creen que han perdido o que tienen el estigma de que han perdido por estar en un centro penitenciario. Y también existe la misma condición de vulnerabilidad y de abandono por el hecho de ser mujeres, que siguen siendo madres, que siguen siendo hijas, que siguen siendo hermanas y que tienen que seguir pues siendo el sostén de la familia, al menos emocional. Gracias. Es que ahí Ángel tiene más experiencia, obviamente porque está en México, pues de los centros penitenciarios o las cárceles. Otra de las cuestiones era el volver a delinquir. Uno de los beneficios o uno de los objetivos que pretende Boesio es el desistimiento de volver a delinquir, no solo cuando salga del centro penitenciario, sino dentro del propio centro, porque también tenemos que ser conscientes que hay personas que van sumando años de condena por lo que causan o por lo que cometen dentro del centro penitenciario, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? Pues básicamente con los tres conceptos o las tres líneas básicas del proyecto Boesio. Calmar pasiones. Cuando sales de la cárcel con ese método, con esa forma de comportamiento, recuerden que es a través de los procesos educativos como estamos modificando las conductas. Y modificamos la conducta a tal nivel, ¿por qué? Porque el proyecto Boesio se desarrolla durante 6 meses, sesiones semanales, un día a la semana, en las que hay mucho trabajo, en las que mentalmente, en las que plásticamente el cerebro pues va trabajando esas conductas para que cuando salgan pues no vuelvan en la medida que se pueda a delinquir. También hay que ser conscientes que la mayoría de las personas que salen de los centros penitenciarios, y en este caso voy a centrarme de las personas que han estado en el proyecto Boesio, desafortunadamente ellos y ellas salen diferentes a como entraron después del proyecto Boesio, pero regresan al mismo contexto que les volvió o les apasionó. Esas pasiones no les permitieron pensar bien ni actuar bien. Por lo tanto, nuestro trabajo es limitado, es trabajar la conducta de la persona en el momento en el que podemos y en el de cierta serenidad y tranquilidad que para algunas de esas personas les da el estar dentro de un centro penitenciario, que cuando salen no lo van a tener. Fíjense qué diferente. El hecho de, tengo que entrar en la cárcel, algunas de las alumnas nos lo han dicho, de gracias a que estoy aquí, he tenido tiempo para saber y entrar dentro de mí, porque cuando salga o cuando estaba fuera no lo tenía. Y el problema es que muchas veces una persona trabajamos la conducta, pero es que volvemos al contexto social. Por lo tanto, hay que hacer intervención social. Nosotros nos estamos
centrando, nos dedicamos a una parte en concreto, pero ojalá todas y cada una de las personas que nos están viendo hagan algún tipo de intervención social. ¿Por qué? Porque a poquito que hagamos, esta sociedad va mejorando y cuando salgan del centro penitenciario, de la cárcel, regresarán a un sitio un poco mejor. Yo creo que por ahí Boesio, en el caso de Boesio, tiene sus beneficios, pero también sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no podemos modificar el contexto exterior al completo. Esa persona sale con ciertas habilidades de liderazgo, ¿por qué no? Inspiración, y de inspiración a su comunidad, pero su comunidad probablemente siga siendo como la dejó, a nivel de vulnerabilidad o de exclusión, de peligrosidad. Es que a lo mejor su sistema de vida es la delincuencia. Entonces, o el sistema económico, social de ese contexto les lleva de nuevo a la cárcel, ¿no? Entonces, tiene sus limitaciones, pero las personas que hacen el proceso gobiernan o mejoran el gobierno de sus pasiones, mejoran su pensamiento crítico y mejoran sus acciones, su convivencia, ¿no? Más allá no podemos actuar con ellas ni dar la seguridad de que no vuelvan a delinquir, pero que el trabajo se está haciendo lo que se puede, ¿no? Lo que se puede. La última, pedagogía de la emergencia, y apunté traumas infantiles. La filosofía para niños no es para trabajar terapéuticamente con los niños y con las niñas. La pedagogía de la emergencia, cuando se trabaja el trauma, requiere de otro tipo de profesionales, de otro tipo de técnicas, como la pedagogía de la emergencia que comenta la persona que preguntó, pero que se nos va desde nuestro contexto porque no trabajamos directamente la salud mental o el trauma, ¿vale? Todas tenemos ciertos traumas, algunos con los que podemos vivir y otros con los que necesitamos una ayuda especializada, ¿vale? Entonces, tanto la orientación profesional, vocacional, a través del trabajo con la metodología de filosofía para niños, tiene sus limitaciones, la de la propia orientación profesional. Los traumas son entornos patologías que no podemos trabajarlo. De todos modos, tomo nota y vamos a ver, porque ya les dije, ningún proyecto a mí me deja en el mismo lugar y ninguna charla me deja tampoco en el mismo lugar, o sea que no sé qué va a pasar la siguiente. Y bueno, ¿Contestadas esta tanda? sí, tenemos dos últimas preguntas. Vamos. Adriana de la Rosa, ¿cómo ha sido la respuesta por parte de las mujeres en este interesante proyecto de reinserción? Y Mario Osiris pregunta, ¿la orientación profesional en mujeres privadas de su libertad, cómo se lleva a cabo? ¿Tiene un límite de edad? ¿Cómo explican el tema de la resiliencia en mujeres vulnerables? ¿Cómo devolverles la dignidad que la sociedad les ha arrebatado? Vamos allá. La respuesta de las mujeres a los procesos de orientación profesional, desde los diferentes proyectos en los que hemos podido estar, tanto mi cuaderno filosófico para el empleo, Boesio, las azoteístas, el de liderazgo inspiracional, los resultados los tienen las azoteístas, la Asociación de Mujeres Valentina, y que la mayoría de ellas ha conseguido un trabajo. La respuesta final es de agradecimiento por haberles ayudado a encontrarse. La respuesta inicial, las que vamos viendo al principio del proceso, eran las que les comentaba cuando ellas se veían dentro de una escuela, cuando se veían que las tratábamos con la importancia que tienen, que estaban teniendo la posibilidad de volver a estudiar, ya ni siquiera de estudiar, de sentarse en una mesita o en un pupitre. Una posibilidad que les fue robada por el contexto cultural, social en el que vivían. Por lo tanto, cuando tú das, y a lo mejor la palabra dar en cuestión de recursos sí se los das porque te los están dando las instituciones públicas, cuando se sienten que reciben esa oportunidad, pero no desde la mendicidad ni la beneficencia, sino desde la oportunidad,
de esto te va a permitir salir adelante, te va a permitir llegar a ser a lo mejor quien creíste o quien querías llegar a ser, ¿no? Es como que cuanto peor es el contexto, cuanto más opresión hay, a poquito que aportas, empiezan con ese agradecimiento. Es verdad que al principio está ese temor de, ay, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy metida? ¿No? Como de estas clases que son. Pero a poquito que van iniciando el proceso, es como de que se van encontrando, van viendo la utilidad, y es de agradecimiento. Yo lo que he visto es agradecimiento por parte de ellas y por parte del profesional, pues felicidad por el sentido que aporta, el saber que me aporta, el saber que esto lo van a llevar más allá, el saber que ellas van a inspirar a otras mujeres, desde las azoteas, desde la Asociación de Mujeres Valentina, desde sus familias. Por lo tanto, es un agradecimiento mutuo. Es como que estamos en el lugar y tenemos que ayudarnos unos a otros para sacar esto adelante, para mejorar esta sociedad, ¿no? Después la última, la orientación profesional en las cárceles, la edad. La edad, para la orientación profesional y vocacional no hay edad. ¿Por qué? Porque, de hecho, cuanta más edad, más recursos, más información se tiene acerca o para saber qué es lo que siempre he querido hacer y nunca pude. Entonces, la edad, pues concepto edad, en orientación profesional y orientación vocacional, cuanta más edad, mucho más fácil es el proceso, porque más riqueza de vivencias hay, más datos hay, más equivocaciones hay, de los que sacar muchas pistas, muchas señales acerca de lo que siempre he querido hacer y he estado haciendo, pero que nunca me he dedicado a ello profesionalmente, ¿no? Después el concepto, el estar dentro de un centro penitenciario, recluida, no tener libertad física para llevar a cabo los procesos de orientación profesional, es que, bueno, no solo uno puede dedicarse profesionalmente, puede trabajar fuera, dentro, muchas de ellas pues empiezan a descubrir ciertos talentos que pueden desarrollar incluso dentro de un centro penitenciario y que incluso la propia institución te ayuda a mejorarlo. Vale, en principio no puedes cobrar dinero porque el dinero en España no entra dentro del centro penitenciario, pero puede haber trueques. Trueques en, oye, si tienes Coca-Cola, pues te ayudo a hacerte trenzas, me especializo en la peluquería, que es lo que siempre me ha gustado hacer, en la estética, la belleza, me hago una experta en temas de estética, porque el centro penitenciario va a promover ese tipo de formación también, pues al final yo puedo desarrollarme profesionalmente, vocacionalmente, dentro de un centro penitenciario. A lo mejor no puedo peinar a personas fuera del centro y ganarme y hacerme rica o alimentar a mi familia, pero por lo menos sí puedo desarrollar mi vocación dentro del centro y tener pues cierto negocio que se pueda, que no cause daño ni sea una ilegalidad, prestar un servicio o incluso del propio altruismo. Cuando uno habla de orientación profesional, no tiene por qué ser solo ganar dinero, también porque aporta sentido a tu vida. Y dentro de un centro penitenciario hacen falta el mayor número de acciones posibles que aporten sentido a tu vida, para luchar contra esa monotonía y caer en esa manipulación del sistema o en esa desmotivación, depresión o suicidio. Por lo tanto, el desarrollo profesional, la orientación profesional dentro de un centro penitenciario permite encontrar sentido a través de lo que seas capaz de hacer adaptado al centro. Les puse el ejemplo de la peluquería, por ejemplo. Hay mujeres y hay mujeres con cabello, por lo tanto, profesionalmente puedo hacer cosas. No me aportan dinero, pero me aportan sentido a la vida. Y la parte de resiliencia y mujeres vulneradas, dignidad. Una de las partes que trabajamos en el proyecto Boesio es la dignidad de la persona. Cuando alguien se encuentra, no solo se encuentra en carne, hueso, pensamiento y en alma, se encuentra también como ser humano, digno, porque se ve, es un poco como la justicia epistémica, ¿no? El hecho de oye, lo que digo yo es digno. ¿Por qué?
porque independientemente de lo que me haya pasado en mi vida y dónde haya acabado, pues a lo mejor estoy aquí siendo mejor persona. Y el concepto persona, pues es muy fácil relacionarlo con el concepto dignidad. Por lo tanto, toda la parte del proceso Boesio o en lo de orientación profesional, que lo que trata es reconstituir a la persona desde o en donde esté, desde donde venga o en donde esté, para ser mejor persona. Por lo tanto, está el concepto de dignidad implícito dentro del trabajo, pero está implícito porque cuando se encuentra la persona, sube esa, ahí, ¿cómo lo diría? Ese estatus moral de, oye, yo pienso, soy capaz de pensar, a partir de ahora pensaré mejor. Y eso te une al concepto dignidad. Y ahí es donde veo yo una conexión entre trabajar todo lo que hacemos en el proyecto Boesio o desde la orientación profesional. Se trata de ayudar a la mujer a que resurja desde las cenizas, que resurja desde las cenizas, y ya al resurgir, ya una se siente persona y lo que dice es digna a ella y lo que dice probablemente para ella también. Después volverá al sistema que le dirá, tú eres mujer, cállate. Pero ella es digna y siempre es un mejor punto de partida el sentirse digna que el no sentirse digna, ni persona. ¿Qué más? No, pues nos gustaría seguir platicando, pero ya acabó la sesión. Otro día. Entonces, sí, otro día. De todas maneras, a las personas que están interesadas, están las redes de Raúl, se pusieron en el chat, pueden comunicarse con él para cualquier tipo de inquietud, duda y demás. Agradecerles a cada uno y una de ustedes que estuvieron con nosotros, nosotres en esta presentación. Invitarles a la siguiente charla que será impartida por la doctora Ángeles Eraña del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y bueno, agradecer a Raúl Enrique por esta charla y a nombre del Programa Universitario de Bioética, pues les mandamos un fuerte abrazo a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.